Para nosotros es un placer recibir en nuestro espacio al arquitecto Joaquín Jerónimo. Él es dirigente de la Fuerza del Pueblo, es embajador de la República Dominicana en La Habana, Cuba, fue superintendente de pensiones, fue gerente general del BNB y además fue director del INPI, entre otras posiciones públicas, una persona de una vasta experiencia, de gran conocimiento y de gran capacidad. Además, escritor, ha escrito varios libros, un académico. Así y hasta que poeta. bienvenido, arquitecto Joaquín Jerónimo, a Visión Integral. Muchas gracias, Juan José y querido amigo Luis. Pero usted dijo, es embajador, ex embajador. Ex embajador. Más que él. Es que me pasó la X. La X se la comió. Muy bien. Mire, arquitecto, vamos a hablar un poquito de cómo usted ve la situación, el panorama político en medio de esta pandemia, así como hablar un poco de todo eso que está haciendo la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo usted ve esta situación de la pandemia y en este contexto que tenemos de cara a unas elecciones? Bueno, ciertamente estamos en un escenario muy complicado porque tenemos la crisis sanitaria que se transforma también en crisis económica y social en medio de un proceso electoral a las puertas, ya a días, semanas, cortas semanas. Entonces, el tema sanitario es la médula de todo, porque, como bien dice nuestro compañero presidente del partido, Leonel Fernández, la salud del pueblo va primero que todo. Entonces, todos estamos de acuerdo en que hay que preservar la salud del pueblo y tomar las medidas que se deben tomar desde el gobierno para garantizar la preservación de la vida y la salud de la gente. Sin embargo, la crisis es que no está haciendo lo suficiente. Y lo que parece es que la crisis sanitaria tiende a alargarse. Y hay quienes dicen incluso que habría cierto interés en que sea así, porque fíjense que se ha hablado de qué pasaría si no hay elecciones, que entonces habría que modificar la Constitución, buscar la manera de darle continuidad al gobierno actual y las autoridades hasta que se elijan las nuevas, en fin, una serie de fábulas constitucionales alrededor del evento de que la crisis sanitaria se prolongue. Entonces, eso es un escenario muy complicado. De todas formas, parece que hay una determinación de los actores políticos principales. La Junta Central Electoral ha lanzado la proclama de que habrá elecciones el 5 de julio y en función de eso, nuestro partido y nuestro candidato Leonel Fernández estamos haciendo el trabajo. El presidente Fernández está todos los fines de semana desplazándose por las provincias del interior, está entrando en contacto directo, guardando distancias con la dirigencia y con los actores sociales importantes. En fin, nos estamos orientando directamente hacia el 5 de julio con grandes perspectivas de salir gananciosos de ese proceso. ¿Usted cree que realmente el gobierno pudiera estar alargando esta situación al no tomar, o sea, cuáles elementos lo llevan a usted a hacer ese tipo de juicio? Bueno, mire, desde el principio se planteó la necesidad de que se hicieran las pruebas necesarias para determinar las personas afectadas y poder aislarlas y controlar la expansión del virus. Eso no se hizo. Fíjense que al principio se aplicaban 200, 300 pruebas y a veces menos durante un día. Entonces, cuando usted ve los demás países en donde se tuvo éxito, se ha tenido éxito relativo en el control de la difusión del virus, de la propagación del virus, ha sido en base a la realización de pruebas masivas. Y nosotros, y no solamente nosotros, amplios sectores de la sociedad, el colegio médico, todos exigiendo que se incrementara el número de pruebas. No se hizo. En los últimos días se ha incrementado, se ha llevado cercana a los 2.000, 1.000 y tanto, y por esa razón, fíjese que ha aumentado el número de contagios en los últimos días. Debió ser lo contrario. Con el tiempo debería ir reduciéndose el número de contagios, pero no. En el caso nuestro está aumentando
porque se está incrementando el número de pruebas. Entonces cualquiera podría pensar que eso fue adrede, que se hizo de esa manera. Primero se hacen pocas pruebas y hay pocos contagios. Luego se hacen muchas pruebas y hay muchos contagios. Si hay muchos contagios, la crisis sanitaria va desarrollándose en crecimiento. Luego hay que prolongar el estado de emergencia, hay que prolongar el toque de queda. Pero fíjese qué ocurre, ya la población se está rebelando contra eso. Ahí están los comerciantes diciendo que el lunes van a abrir sus negocios, no importa lo que sea, van a abrir sus negocios porque no soportan más ya esta parálisis. Nosotros Que éramos... va a haber una protesta frente a su negocio el lunes. Lo van a abrir. Y después del martes tomarán una decisión, dicen. Exacto. Entonces, fíjese que cuando se llevó esto al Congreso, nuestro partido planteó que fueran 10 días que se prolongara el estado de emergencia. 10 días. O sea, para llegar hasta el 27, que parecía incluso algo plausible para llegar al Día de las Madres en condiciones de celebración y de más o menos alguna normalidad. No, bueno, se negoció y se llevó a 15 días, pero estaban pidiendo 25 días. Entonces, obviamente, hay un interés de prolongar este estado de cosas que conviene, aparentemente, eso se piensa de esa forma, a el gobierno y su candidato que está en muy mala situación de cara a las elecciones. Y aquí para las elecciones del 5 de julio, que está pautada para el 5 de julio, le están pidiendo a la Junta Central Electoral regular las firmas de, ¿verdad? Regular las firmas de empresas encuestadoras. ¿Qué sospecha hay ahí en ese sentido? Porque digamos que enfocar esa situación es como que hay algo detrás, ¿verdad? De que el pueblo en general no maneja. Y entonces están diciendo que es regular las firmas de las empresas encuestadoras. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué cosa que el pueblo, digamos, no maneja? ¿Verdad? Que eso se ha presentado como una duda en términos de las publicaciones, digamos. No, Luis, es que lo de siempre. Ya en unas elecciones a menos de 8 semanas, 7 semanas, lo que se plantea siempre es lo que se llama la guerra de las encuestas. Entonces, todas las partes interesadas buscan la manera de que se proyecte en las encuestas ganador a su candidato. Eso ocurre siempre. Siempre aparecen encuestas pagadas a favor de determinados candidatos. Ahora bien, dentro de la ley electoral se estableció que la Junta Central Electoral establecería cuáles son las firmas encuestadoras autorizadas a publicar encuestas. Eso no impide que se hagan encuestas. Ahora, las que están autorizadas a publicar encuestas son las que están registradas en la Junta Central Electoral. Entonces, de lo que se trata es de eso, de verificar que esas firmas que están registradas sean las que publiquen esas encuestas. Y los demás que hagan sus encuestas, bueno, cada cual decide tomar el remedio que quiera para su malestar. Ya. Mire, vamos a hacer una pausa con su anuencia y retornamos en breve esta importante conversación con usted. ¿Cómo no? Siempre. Continuamos conversando con el arquitecto Joaquín Jerónimo, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Arquitecto, siguiendo con el tema de la Junta Central Electoral, el tema del voto en el exterior, estamos hablando de 600,000 dominicanos aproximadamente. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a la posibilidad de que no puedan ejercer el derecho al voto por las restricciones que puedan existir en esos países? Bueno, parece que ya eso se ha resuelto de parte de las autoridades norteamericanas. En el caso de Estados Unidos, no sé cómo será el caso en Europa, pero en Estados Unidos ya se ha establecido que no hay objeción para que se realicen las votaciones en los estados en donde hay mayoría de dominicanos, en Nueva York, New Jersey, la Florida, en Massachusetts, otros estados. Se ha planteado que son los gobernadores estatales los que tienen la autoridad, que no es un tema federal, que además no hay ninguna oposición de parte del Departamento de Estado.
y se están haciendo las gestiones en estos momentos, usándole cartas a los gobernadores para que autoricen el que se hagan las elecciones. Ya luego la Junta tiene que montar el operativo de esas elecciones y hay tiempo para hacerlo y debe hacerse. Claro, hay un interés que se ha manifestado de parte del gobierno, siempre decir del gobierno, porque ellos no quieren que se vote en el exterior, porque han perdido las últimas elecciones, tanto en el 2012 como en el 2016. Se perdieron las elecciones, la gente no votó por el gobierno. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente en el 8 y en el 2004, en donde hubo una votación masiva a favor del candidato en ese entonces, Leonel Fernández, en esta ocasión no se quiere que se vote porque sabe que hay un rechazo grande en el exterior. Pero se están haciendo las gestiones para que se pueda dar esa votación. Los dominicanos tienen que elegir y también ser elegidos los que son candidatos en cada una de esas demarcaciones. Arquitecto, en esa misma línea, también a nivel de opinión pública, ¿verdad? Han brotado, digamos, ciertos comentarios que de alguna manera, ¿verdad? Parece ser que tienen un fin, y es el que se refiere que si no hay elecciones el 5 de julio, la Junta Central Electoral puede actuar como poder ejecutivo y por lo tanto puede convocar a elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, no, la Junta Central Electoral ha sido clara en el sentido de que habrá elecciones el 5 de julio y era lo que hablábamos al principio. Hay ciertas fabulaciones alrededor de la posibilidad de que no haya elecciones y una de ellas va orientada en esa dirección. Pero no es así. No, ese escenario no se contempla que se dé. De hecho, si ya estamos hablando de flexibilizar las medidas de control para el control del coronavirus en las próximas semanas, ya en 15 días, que es principio de junio, se empezará a normalizar todo porque no habrá definitivamente más prórroga. Tenemos estos 17 días, 18 días para organizar el trabajo de control sanitario y con la colaboración de los ciudadanos crear las condiciones para que pasemos a un escenario de normalidad gradual a partir del día 1 de junio y nos estarían quedando 33 días para terminar de organizar el proceso con las medidas sanitarias del lugar. Entonces, ese escenario que usted plantea no se va a dar y no creo que debemos contemplarlo. Arquitecto, aprovechando su experiencia como ex superintendente de pensiones, ¿usted ha visto los planteamientos de que se le vuelvan iniciativas, que se vuelvan un 30% de los ahorros a los trabajadores que están en la AFP, los fondos de pensiones? Y luego ahora el gobierno emite bonos por 40.000 millones de pesos a través del Ministerio de Hacienda. En algún momento se dio que eso no era posible por el impacto en la economía, inflación, devaluación de la moneda, y ahora entonces se hacen una emisión de bonos de 40.000 millones de pesos, aunque se dice de que eso no tiene una neutralidad por el tipo de transacción que se ha hecho. ¿Cómo usted lo ve? Eso usted tiene que agregar a ese comentario que hace la posición externada por el presidente Fernández justo en el día de ayer, en esta semana, cuando planteó que cómo es posible que se le niegue a los trabajadores la devolución de una parte de sus ahorros y en cambio el gobierno emite bonos para capturar 40.000 millones de los ahorros de los trabajadores. Entonces el presidente Fernández dice, si es bueno para el gobierno, también debe ser bueno para los trabajadores. Hay que replantear la discusión de cómo vamos a resolver el problema de los trabajadores desempleados. Entonces yo digo, y lo dije desde el principio, el proyecto de ley, tal como se concibió en el Congreso, para mí es financieramente inviable. No es posible administrar una decisión de esa naturaleza que va contraria a todo lo que establece y regula la ley 8701. Pero hay una situación de necesidad. Los trabajadores tienen ese dinero ahorrado
y ahora están necesitando dinero para sobrevivir, para enfrentar una crisis personal y familiar. Entonces, una de dos, o cogemos ese dinero de ahí para efectivamente atenuar la situación de los trabajadores, la situación precaria de subsistencia elemental, o el gobierno hace lo que está haciendo, que yo lo vi bien, incluso lo propuse en principio, que emitiera deuda contra los fondos de pensiones. Las AFP adquieren esos bonos de Hacienda y con ese dinero, en este caso esos 40.000 millones, que son entre un 6 y un 7% del fondo total que administran las AFP, no un 30%, sino un 6 o 7%, con ese dinero, entonces va en auxilio de los trabajadores suspendidos para restituirle su capacidad de consumo, si no en un 100%, por lo menos en un 80%, pero no en un 30% como lo que se está dando ahora mismo con el programa FASE. Entonces, yo veo muy bien, yo vería muy bien que esos 40.000 millones que las AFP están comprando en bonos de Hacienda sirvan para atenuar la situación de los trabajadores. Y debería ser una exigencia de la sociedad y de todos al gobierno de que esos recursos se usen exclusivamente para eso, para resolver el problema de subsistencia de los trabajadores sin que ellos tengan que recurrir al uso de sus ahorros previsionales. Y quiero decir otra cosa. Esta situación podría manejarse para los trabajadores cotizantes que pasan de los 60 años, que son un grupo numeroso, y son de ingreso tardío. Esos afiliados que están en esa condición pueden ir el lunes a la AFP y retirar sus ahorros, porque eso lo establece la ley. Si una persona dura un mes sin cotizar porque no tiene trabajo y tiene más de 60 años y ingresó al sistema con más de 45 años, puede retirar la totalidad de sus ahorros, no un 30%, ¿no? La totalidad de sus ahorros. Eso es una excelente información. Excelente. Una excelente información. Mira, Luis, hemos llegado al final prácticamente. A mí, Luis, yo quisiera que el arquitecto, en un minuto que nos queda, nos dijera cuál es el posicionamiento en estos momentos del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo para este proceso. Apoyo esta pregunta. Bueno, lo que decía Luis ahorita viene a tono. O sea, él hizo la pregunta porque hay una cantidad de encuestas en donde de repente aparece un candidato lejano en un tercer lugar, luego aparece en segundo, luego aparece en medio empate. Parece ser que hay bueno, y a veces el que está en tercero muy lejos aparece en primero también. O sea, hay como una locura alrededor de la guerra de las encuestas. Pero parece ser que hay una claridad apreciable en el sentido de que el candidato de la oposición del partido PRM aparece puntero y ha sido consistente eso. Me parece que alrededor de un 41 a 45%, pero muy frisado. Yo diría que en un estado de estanco. O sea, estancado totalmente alrededor de esa cifra del 41, 42, 44%. Entonces, ha habido una lucha feroz por posicionamiento de segundo lugar entre el candidato del gobierno y el candidato de la Fuerza del Pueblo, que en principio, como es natural, estábamos en un fondo, digamos, debajo de un 20%. Los primeros registros, digamos, sustentables, nos daban alrededor de 16 a 18%. Y era creíble, porque un partido nuevo que no lo conoce nadie, los símbolos ni siquiera se conocían, ni el color, no se había hecho campaña. En fin, habían muchos factores adversos, pero a lo largo del tiempo eso ha ido modificándose. Ya luego aparecían puntuaciones parejas por el segundo lugar y ya hoy podemos decir que el doctor Leonel Fernández está ocupando el segundo lugar sólidamente con una puntuación entre 30 y 34%, buscando el 35% para proyectarse como contendor en una segura segunda vuelta que habrá en estas elecciones para ser electo presidente de la República el 26 de julio
de este año. Arquitecto, usted sabe que también sobre esta devolución de los fondos de pensiones, que se le ha llamado una controversial propuesta. En ese aspecto, para ya, digamos, cerrar el tema en este aspecto, hay una fuerte oposición, ¿verdad?, a esta operación, alegando que eso podría generar problemas macroeconómicos, que esos fondos estén invertidos en el sector financiero. ¿Qué opinión a usted le merece este planteamiento tan fuerte y tan directo? Bueno, es que realmente, como yo decía al principio, es un proyecto, tal como fue concebido en la Cámara de Diputados y en el Senado, financieramente inviable. O sea, 30% de los fondos de pensiones son cerca de 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos, no 40.000. Los 40.000 millones que usó la AFP para adquirir los bonos del Ministerio de Hacienda es una operación normal, regular, común, que la ha hecho cantidad de veces, la han hecho las AFP. Las AFP mantienen siempre un stock de de un 10 a 15% de los fondos de pensiones en depósitos de corto plazo en la banca múltiple, en los bancos comerciales. Eso significa que tienen alrededor de 60.000 a 70.000 a 90.000 millones de pesos siempre en un stock de baja rentabilidad y corto plazo para darle flexibilidad de colocación en el mercado. Entonces han dispuesto de esos recursos que están en la banca, además de lo que le llega mensual, porque mensualmente las AFP ingresan alrededor de 8.000 millones de pesos de aportes al plan de pensiones y la rentabilidad que genera los recursos invertidos. O sea que todos los meses se incrementa en 7.000, 8.000 millones. Y lo que tienen en corto plazo le da entonces cobertura para adquirir esos recursos del Ministerio de Hacienda. Pero para los otros no habría manera. Tendría que empezar a desmontar bonos de Hacienda, títulos del Banco Central, títulos de empresas privadas, de fondos de inversión. Eso es imposible. Pero además, dígame usted, ¿cómo se volcarían esos 200.000 millones de pesos de un solo golpe en la economía? Eso sería absolutamente inmanejable. Ahora, si usted me dice que se va a usar ese 30% para pagarle el sueldo mensual a los trabajadores, pagárselo de ahí, de sus ahorros, yo no creo que los trabajadores tampoco se merezcan eso, de que se tome el ahorro para pagar el sueldo. No, ante una catástrofe como la que está ocurriendo, lo correcto es que el gobierno asuma deuda de los fondos de pensiones para pagar el sueldo de los trabajadores, sin tocar el ahorro que está previsto para la pensión. Ese debe ser el criterio. Que esté ahí en esa misma línea, que hay una propuesta, de retirar el 30% de los fondos de pensiones, ¿verdad?, a los trabajadores, o sea, retirar el 30%, retirárselo a ellos en esa parte. Ya ahí, de manera bien breve, porque ya usted sabe cómo tenemos ya el tiempo ya encima. Por favor, bien breve, arquitecto. Pero eso es lo que acabo de responder, Luis. La propuesta sería, oiga bien, 30% de los fondos de pensiones se quitarse a los trabajadores en ese sentido. Y yo lo que estoy preguntando, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué usted entiende sobre eso? ¿Cómo eso impactaría? De manera breve, por favor. Es que el escenario es improbable porque no es factible, no es viable que se produzca esa situación. O sea, los fondos de pensiones no podrían tocarse de esa manera. A lo más que se podría llegar sería a una entrega gradual, como le decía. Ese 30% se entrega gradualmente cada mes hasta que se agote la totalidad del 30%. Pero se supone que en ese tiempo el trabajador va a volver a tener su empleo. Muchas gracias. Es una pensión adelantada.
Muchas gracias. Bien. Ya, espero haberle respondido a la pregunta. Sí. La respondió y usted ve que yo no insistí porque yo entiendo que encontré que la pregunta tenía validez, ¿verdad? Para este medio. Es correcto, claro. De manera que muchísimas gracias, ¿verdad? Mi directo amigo, ¿verdad? De estar con nosotros. Usted sabe cómo es el tiempo, ¿verdad? Sí. En televisión y por lo tanto les agradecemos, ¿verdad? Como siempre, siempre estar dispuesto, ¿verdad? A colaborar con nosotros en todo lo que es este programa de televisión. De tal manera que muchas gracias. Y que tenga, digamos, un día bien placentero, una noche también bien placentera para usted. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Salud para ustedes y para todos. Ok, señoras y señores, con esto nosotros llegamos al final de nuestro programa. Así que gracias por todo. Que pasen terminen de pasar una buena tarde. Gracias a todos.